Ya estamos en tiempo. Son las 5:30 España, esperando que, haya más gente por acá. Como esto va a estar grabado, quiero dejar algo rapidito antes de invitar a Isabel a participar. Anabel Cornago empezó una campaña para cambiar el concepto de autismo en la Real Academia Española. Lo único que necesitamos es que tú firmes, más nada, una firma, haciéndole un clic al link que pone Anabel y que lo voy a poner yo al terminar esto, va a hacer que, va a hacer que nuestros sean adolescentes no nos pregunten por qué utilizan autismo para insultar. Lo único que necesitamos es que hagan clic en ese link que está promoviendo Anabel Cornago. Estoy hablando de justamente la propuesta que se está haciendo Anabel de cambiar el concepto de autismo en la Real Academia Española. Es algo bastante complicado, pero yo creo que si todos firmamos y todos apoyamos, sí lo podemos lograr. Pero bueno, eso quería aprovechar porque esto va a quedar grabado y yo sé que mucha gente lo va a ver y quería dejar esta coletilla porque me parece importante. Bueno, la mayoría de las personas me conocen, soy Marilena del Río, yo siempre me hago llamar Mamá Azul, pero también estudié autismo, una especialización de autismo y de intervenciones psicoeducativas. Y yo vivía en España, me vine a vivir aquí en Inglaterra hace 2 años y aquí en Inglaterra, en UK, todo es ABA, ABA, ABA. Y mi hijo está en un colegio especializado mediado por ABA y los cambios, o sea, desde que él empezó en ese colegio, los cambios se han visto increíblemente. Necesitaba muchas más cosas y un grupo a hacerle análisis ABA y todavía está en el proceso de análisis, pero ya con las 4 cosas que han dicho, los cambios han sido increíbles. Entonces, en vista de que otros terapeutas se pusieron a hablar de otras cosas, diciendo de que ABA era el demonio, yo no acepto ningún paciente con ABA, me pareció que no saben de lo que hablaban y entonces metí la lupa en ABA y te encontré a ti justamente para hablar de todo esto. Entonces, ahorita introduzco un poco a Isabel. Ella es Isabel Mendoza Naín. Ella es, déjame, lo anoté porque soy malísima con los nombres, BCA-BC, que significa Board Certified Asistente de Conducta Certificada. Es decir, más ABA que ella, logras. Entonces, para que ella cuente esto. Quiero, antes de empezar y darte la palabra, es explicar que no se puede tapar el sol con un dedo y hay adultos que han sufrido con la terapia ABA. Es un hecho. Hay adultos autistas que han hablado muy mal de ABA porque ellos han sufrido inclusive hasta electroshock con la terapia ABA. Entonces es muy importante no tapar el sol con un dedo y hablar las cosas como son para que la gente, para poder desmitificar todo esto. Yo esto lo es que empecé hace una semana con la historia de los monos y voy a poner otro ejemplo bastante pintoresco. La mayoría de la gente que me sigue son católicos, son del catolicismo y muchísima gente es practicante. Entonces, el catolicismo, nada más y nada menos que con la Inquisición, quemaron a cualquier cantidad de gente y te apuesto que no se pelaron a ningún autista de la época. Decían que eran brujos, que eran poseídos y tal, no sé qué. Si somos practicantes y creemos que la religión evolucionó, porque no pensamos que esto también evolucionó, porque la historia, cómo se veía la mente, todos los libros, todo, más o menos hice un paralelismo de cómo los primeros conceptos de autismo, que éramos madres neveras, a lo que es hoy, es absolutamente distinto. Ha habido una evolución. Pero es tanto que se ve el ABA como si fuera el logro feroz, que la gente no ve, que Flourtime, Teach, Denver, PEX y RDI son terapias mediadas por ABA, aunque me digan que no, nacieron de ABA y son terapias conductuales,
porque lo que estamos tratando es modificar las conductas inapropiadas de nuestros niños y las que son por percepciones sensoriales, pues se remiten a los terapeutas sensoriales. Pero quería dar esta introducción. Entonces, ahorita ya te doy la palabra y quiero que me empecemos explicándome qué es ABA. Claro que sí. Bueno, buenas tardes, buenos días para todos. Yo estoy aquí en Orlando, Florida. Para nosotros todavía es mañana. Y es un placer, María Elena, estar aquí contigo hablando acerca de la ciencia ABA. Y antes de responderte, quiero decir que en ningún momento estoy con el fin de convencer a alguien a que tome la opción de la terapia a través de la ciencia ABA para sus hijos. Solamente estoy acá con el propósito de educar de manera objetiva los conocimientos que tengo acerca de la ciencia ABA, y cuando yo diga una opinión según mi experiencia personal y profesional, lo voy a dejar muy claro que es opinión, ¿ok? Bueno, mira, la ciencia ABA, María Elena, es una ciencia, como toda ciencia, es un sistema que nos ayuda a ordenar todo lo que ocurre en nuestro alrededor, ¿cierto? Entonces, es un sistema, la ciencia es un sistema. En el caso de la ciencia ABA, es el sistema que estudia la interacción del organismo a través de sus conductas con su entorno, ¿ok? Entonces, ABA, el nombre de ABA viene de las siglas en inglés por Applied Behavior Analysis, que es el análisis aplicado de la conducta. Para entender acerca de la ciencia ABA, porque la definición es muy compleja y si la lees tanto en inglés como en español no la vas a poder comprender, tienes que leerla muchas veces, ¿cierto? Entonces, en palabras sencillas, nos enfocamos en esos tres términos: aplicado, conducta y análisis, ¿ok? Toda ciencia requiere de un análisis a través de la observación y la colección de datos. Entonces, por eso es ciencia, porque hay un análisis de datos y observaciones que nosotros colectamos en las observaciones y que si volvemos a replicar lo que hemos hecho, probablemente vamos a ver los mismos resultados. Por eso es una ciencia, es comprobable, es replicable. Son características de una ciencia y es objetiva. Va más allá de la opinión o la percepción que el organismo tenga. Yo como terapeuta tengo mis propias percepciones, mis propias opiniones, pero cuando utilizamos una ciencia, todo esto lo dejamos a un lado y nos basamos en la objetividad y no la subjetividad. Ahora, cuando hablamos del término conducta, el enfoque es la conducta, ¿ok? Porque el organismo habla a través de sus conductas. Las conductas para nosotros es el medio de comunicación del organismo. Entonces, las conductas, algo muy importante que debemos de saber, las conductas, como es el producto de esa interacción del organismo con el entorno, las conductas nos comunican qué estímulos en el entorno están evocando o abatiendo ciertas conductas en nosotros. Muchas personas piensan, y aquí rompemos el mito, muchas personas piensan que los terapeutas que utilizan la ciencia ABA para terapias están manipulando la conducta. La manipulación de conducta es absurda porque ni siquiera el mismo organismo muchas veces tiene la capacidad de controlar sus propias conductas. Entonces eso es un mito. La persona que utiliza la ciencia ABA lo que manipula es el entorno, las condiciones del entorno, que son los estímulos, porque cambiando el entorno, conductas se modifican. ¿Ok? Esto es muy importante. Y cuando hablamos de la palabra aplicado en la definición, nos estamos refiriendo, número uno, a que todo lo que hacemos a través de la ciencia ABA se individualiza. Hay muchos niños en el espectro del autismo, pero cada uno tiene sus necesidades peculiares, ¿ok? Esto es muy importante. Entonces se individualiza, la ciencia es el sistema, pero individualizamos según las necesidades de la persona. Y segundo, recuerden que hace 60 años atrás, ¿cierto? O un poco más, ABA viene de la ramificación de lo que se conoce como el EAB, que es el análisis de la conducta experimental. ¿Por qué? Porque en años anteriores, más de 60 años atrás, el hombre, con la intención de descubrir esa interacción del organismo con su entorno, estudiaba en laboratorios y a través de investigaciones, que el término de investigación en la ciencia se conoce como experimentación, pero sé que muchas personas al escuchar el término experimentación se alarman, pero en realidad experimentación es el término de investigar.
estamos investigando, ¿no? Y con el afán de investigar estas potentes variables del entorno que causan ciertas conductas en el organismo, porque recuerden que en la ciencia el humano también está clasificado como el organismo animal, ellos estudiaban animales en los laboratorios. Pero cuando se dieron cuenta que las operaciones operantes, los condicionamientos clásicos no solamente ocurrían en animales, sino también en el hombre, fueron sacando esa ciencia experimental de laboratorio a lugares y contextos naturales, que de ahí también viene la palabra aplicado. Entonces, la ciencia ABA, en resumen, María Elena, es el sistema que estudia la conducta del hombre como la relación entre el organismo y el entorno, y es basado en los principios de la teoría del aprendizaje, porque para modificar una conducta tiene que haber una conducta que la reemplace. Entonces, eliminar conductas es totalmente absurdo, es imposible. Las conductas no se eliminan, las conductas se reemplazan. Claro, yo siempre se lo explico a las personas. Se lo acabo de explicar ahorita a la mamá de un niño, diciendo, el niño estaba haciendo ciertas cosas. Yo le digo, mira, tú le tienes que hacer la historia social diciendo, no hagas esto porque es inapropiado, y darle alternativas que sí puede hacer. Siempre tienes que darle dos o tres alternativas. Siéntate con él y habla con él para ver qué cosas él también esté de acuerdo, porque es un niño con un nivel de cognición que puede decidir, toma unas decisiones entre ustedes, lo pasas por escrito para que lo recuerdes, son funciones ejecutivas, y lo pegas en la casa en varios sitios para que cuando ocurra esa conducta tú puedas decirle, ojo, acuérdate de lo que habíamos convenido, vamos a hacer esto o lo otro, pero esa conducta que estás haciendo es inapropiada. Y eso es justamente lo que estás diciendo. E inclusive, siempre digo, y es ensayo y error, de pronto no lo logras, es porque la historia no es suficiente o la conducta que estás reemplazando no es suficientemente poderosa para que el niño decida justamente eliminar esa conducta y pasar a algo mejor, algo más apropiado. Y entonces es ensayo y error. Y yo siempre digo, oye, esto se aprende nosotras como mamá en casa por ensayo y error. Y es lo que estás diciendo allí. Ahora, esto es el concepto muy bonito de agua. ¿Y por qué todo el mundo dice que es una terapia? No, no vayas y tú ves así, psicólogo, terapeuta ABA, certificado, cuando tú vas a un consultorio. Cuéntame, ¿qué es eso? Bueno, mira, número uno, decir, yo sé que se escucha el término común de las terapias hoy en día se utiliza como terapia ABA, pero en realidad es terapia de modificación de conducta utilizando la ciencia ABA, porque la ciencia ABA recuerda que se puede aplicar en diferentes intervenciones médicas, rehabilitación, educación, organizacional, terapia, para nombrar algunas de ellas. Yo tengo 15 años de experiencias en terapia utilizando la ciencia ABA en terapias para niños con diagnóstico de autismo, y tengo 7 años utilizándolo en el área organizacional. Entonces, cuando hablamos de terapia, de la aplicación terapéutica, se conoce como terapia ABA, pero en realidad es terapia de modificación de conducta a través de la ciencia ABA. La ciencia, recuerden que la ciencia, en cualquier contexto de la ciencia es una herramienta muy potente, es muy valiosa y hay que saberla usar. Entonces aquí es importante separar la ciencia con la implementación. Los abusos cometidos no han sido por la ciencia, sino el implementador. ¿Okay? Entonces aquí tenemos que tener claro que la persona que utilizó la ciencia puede haber tenido la experiencia y no la competencia. ¿Okay? Pudo haber tenido la educación, pero no la experiencia. Pudo haber tenido las mejores intenciones, pero cometió errores. Entonces aquí tenemos que saber separar, ser neutrales de qué es lo que estamos refiriéndonos. Cuando escuchamos a alguien decir que tuvo una mala experiencia, ¿nos estamos enfocando en la ciencia o nos estamos enfocando en la implementación?
tú mencionaste la religión, ¿cierto? La religión es un sistema de leyes también, de reglas, según la fe de la persona. Entonces, cuando tú usas la religión para hacer algo, ¿a quién le echamos la culpa? ¿A la religión o a la persona que utilizó la religión para hacer lo que hizo? Entonces tenemos que aprender a separar y eso es parte del aprendizaje del ser humano, separar. Ahora, cuando hablamos de analistas certificados, ¿ok? Porque el título que yo tengo no es de terapeuta de ABA, de la ciencia ABA. El título que yo tengo es certificado por una barra que es el BACB como analista de conducta. En mi caso, yo soy BCABA, yo soy asistente analista de conducta, ya estoy en el proceso de terminar mi maestría y convertirme en BCBA. Pero lo que quiere decir esto es que no solamente yo estudié psicología, ¿verdad? Y no solamente estudié la ciencia ABA, sino yo pasé por un proceso de certificación con una barra internacional que es el BACB que está aquí en los Estados Unidos. Y ese proceso de certificación a mí, además de todos los créditos universitarios y toda la carrera que yo he hecho a nivel universitario, me exigieron 5 créditos universitarios de concentración de la aplicación terapéutica de la ciencia ABA y me exigieron durante esos años 1.500 horas documentadas y supervisadas por un supervisor. Entonces, y luego tomar un examen de certificación y pasarlo para poder tener la credencial que yo tengo. Una persona certificada es una persona que no solamente tiene la teoría, sino la competencia de aplicar e implementar la ciencia porque pasó por un proceso de trabajo supervisado y entrenado constantemente durante el periodo de tiempo que pasó por la certificación. Sí, bueno, eso también hay muchos casos que la gente coge un curso de 4, 6, 20 horas y ya dice, voy a poner que, sabemos que el papel lo aguanta todo y sabemos que, mira, yo me atrevería a decir que la mitad de los terapeutas que dicen que son certificados ABA no lo son. Me atrevería a decirlo, es algo subjetivo, estoy haciendo así y digo, mi percepción es que yo creo que en, en, en Madrid yo vi muchos terapeutas malos, los vi actuar y todo esto, y no eran para nada eran malos, eran mediocres, hacían cosas que no debían hacer con los niños, pero es una persona, yo no le podía echar la culpa al método que utilizaba, sino a la persona. ¿Por qué? Porque no tenían tacto. Y es lo que hemos estado hablando tú y yo. Ahora, actual, vamos otra vez a hablar de la gente que dice, no, pero es que los manuales lo dicen. Dicen que existe la extinción, que sabemos, yo entiendo lo que es la extinción de la conducta, pero para que lo expliques tú. En los manuales dice que hay extinción y es no reforzar un comportamiento de una conducta. Es obvio, vamos a pensarlo como abogado del diablo, ¿no? Entonces, no dejando escapar un niño cuando el niño se quiere escapar de la conducta no, de la consulta, o si está llorando y está pidiendo un juguete y está llorando porque no tiene recursos comunicacionales, lo que dicen la gente es que lo obligan y no le dan el juguete. Vamos a hablar un poco de eso, porque esas son las percepciones, los mitos, los grandes mitos que tiene la gente y es lo que me citan, lo que me escriben, no, esto es así, ¿no? Correcto. Y mira, fíjate que la definición de extinción en los libros es muy corta. Es súper corta y fácil de memorizar. La extinción simplemente es el procedimiento de no reforzamiento. Para entender lo que es una extinción necesitamos entender lo que es reforzamiento, ¿cierto? Entonces voy a hacer un breve resumen de lo que es reforzamiento para que podamos entender lo que es extinción. Reforzamiento es el procedimiento donde la consecuencia que ocurre fortalece la conducta. Cuando hablamos de que una conducta es fortalecida, estamos diciendo que la probabilidad, porque recuerden que la ciencia no se basa en posibilidades, la ciencia es objetiva y se basa en probabilidades. La probabilidad de una conducta reforzada aumenta en el futuro. Entonces, nosotros no damos consecuencias como tal. En la terapia se puede hacer un plan
de trabajo donde hay consecuencias establecidas, pero las consecuencias ocurren de manera natural y lo único que nosotros hacemos a través de la observación y colección de datos es saber si esa consecuencia fortaleció la conducta porque en el futuro vimos que la conducta se volvió a repetir. Cuando hablamos de una conducta, para hacer un ejemplo que haga sentido y lo puedan entender, la conducta del llanto es una conducta aprendida, ¿cierto? Que el niño hace desde el momento que nace, ¿cierto? Apenas un bebé nace, llora, ¿ok? Y durante ese periodo de los primeros 12 meses de vida, el niño lo comunica todo a través del llanto. Ese es un medio de comunicación. De manera natural, el niño empieza a aprender el reemplazo del llanto, que es la comunicación oral, ¿verdad? Cuando hay niños con diagnóstico, especialmente en el espectro del autismo, la comunicación oral no se da o se debe aprender de manera artificial. Cuando hablamos de manera artificial estamos hablando a través de terapias. No lo va a aprender porque está escuchando y está viendo a mamá No es hablar. por imitación, No sí. es por imitación. Entonces, cuando hablamos de artificial, recuerden que estamos hablando de la forma que necesita el apoyo para aprender. Entonces, ese es un proceso natural que ocurre, ¿ok? Eventualmente la conducta por sí sola se modifica de manera natural. El niño con un diagnóstico de autismo que se le afecta la comunicación oral ya tiene 6 años de edad y está limitándose en la escuela. En la escuela, en el colegio lo deja la mamá y a las 2 horas llaman a la mamá para que busque al niño, porque el niño se la pasó las 2 horas llorando. Entonces ahí estamos viendo que la conducta del llanto, que era una conducta muy normal por los primeros 12 meses, ahora a los 6 años está limitando al niño. Y el niño académicamente se está atrasando no porque tenga un coeficiente intelectual bajo, sino porque tiene una conducta que lamentablemente no se ha podido reemplazar y esa conducta lo está limitando. Entonces nosotros ya a través de una evaluación preliminar ya tenemos esta información. Esta información es a través de la evaluación indirecta, que es la entrevista que le hacemos a mamá. Ya mamá nos dio esta evaluación indirecta, pudimos recopilar datos de la escuela donde ellos también nos verificaron lo mismo y yo tengo que ahora hacer evaluación directa, observar al niño en diferentes contextos y ver cómo esta conducta se está evocando y qué está evocando la conducta. Entonces, cuando hablamos de extinción, la extinción para nosotros, el procedimiento de dejar de reforzar, pero la extinción es la última carta que nosotros utilizamos. ¿Por qué? Porque la definición es muy sencilla, pero la aplicación es dura, ¿ok? Es dura pero es la última carta que nosotros dejamos. Para nosotros reducir conductas, no las reducimos necesariamente a través de la extinción, sino con el solo hecho de manipular los antecedentes, que es cambiar las condiciones del entorno, yo puedo hacer una reducción de conducta. ¿Cómo? Si el niño que llora está llorando porque no ha desarrollado la comunicación oral y lleva 3 años en terapia de habla y todavía no habla, en terapia de conducta nosotros buscamos un medio que sea efectivo para que él se comunique y utilizamos los famosos PECs, por ejemplo, que es el intercambio de fotos. En el momento que el niño ve el vaso de agua y llora, porque en el pasado, cuando ha llorado, le han dado el agua, conmigo, yo no tengo que hacer extinción, María Elena, porque nosotros lo que hacemos es que cuando ya veo que el niño trató de agarrar el agua, ahí me está indicando que hay una conducta de acceso, ¿cierto? Nosotros no medimos intenciones, las intenciones tú no las puedes medir, no las puedes trabajar porque no las puedes ver. Y si tú dices, el niño intentó, tú estás asumiendo, nosotros no asumimos. Nosotros vimos que el niño trató de agarrar el vaso de agua de otra persona y esa persona lo bloqueó. Ahí hubo la conducta, es una conducta que para un niño puede ser que no sea mala, pero a los 20 años un hombre que te agarra un vaso de agua que tú no conoces, eso tú lo vas a acusar de ladrón, ¿cierto? Entonces son conductas que hay que trabajar. En ese momento vimos la conducta inapropiada de agarrar el vaso de agua llorando, por ejemplo, y lo que hacemos es presentarle la foto del agua. Si él toca la foto del agua, inmediatamente le damos el agua. Entonces no estamos utilizando la extinción como herramienta número 1 para la reducción de la conducta. Eventualmente la conducta del llanto se reduce porque el niño aprende a utilizar el reemplazo, que es dar fotos. Ahora, sí.
Recordemos que el autismo, y como se ha definido actualmente el autismo, se está definiendo en 3 grados de necesidad. Recordemos que el grado 1 no es igual al grado 3. ¿Ok? Entonces, en el grado 3 vemos niños que su autoagresión es tan alta y una magnitud tan alta que se están haciendo daño. ¿Ok? O tienen conductas agresivas que están haciendo daños a otras personas, o están teniendo conductas de destrucción de propiedad, donde aquí en Estados Unidos tú golpeas una pared y se abre huecos, o hay niños que lanzan sillas contra ventanas, ¿ok? Estos son cosas que yo he presenciado como analista de conducta en mis 15 años. Entonces ahí, cuando tú has utilizado todas las herramientas y las estrategias que la ciencia te da y todavía no ha habido una reducción de conducta, nosotros empezamos con un proceso de extinción. Pero el proceso de extinción tiene que ser supervisado. Yo soy supervisora y yo no lo puedo hacer sola. Yo tengo que tener otros supervisores conmigo porque tenemos que proteger la dignidad del cliente para que no haya un abuso y protegernos nosotros también, porque en una extinción de una agresión, el niño va a agredir. ¿Y a quién va a agredir? A la persona que esté ahí, me va a agredir a mí. Yo también soy un ser humano. Yo también puedo hablar de abuso, pero yo no hablo de abuso porque esto es lo que yo escogí como profesión. Es un llamado y una pasión que yo tengo, pero yo también he sido golpeada. Pero bueno, el punto es que la extinción es un procedimiento donde las conductas se dejan de reforzar. Para visualmente tenerlo más claro, María Elena, si tú vas a una máquina de refresco y tú ya tienes un historial de aprendizaje que la máquina de refresco, tú metes el dinero, presionas el botón, te sale la soda. ¿Ok? Ya hay un historial de reforzamiento, tu conducta es fortalecida porque se repite. Cada vez que vas al frente de la máquina de refresco haces exactamente lo mismo. Conducta aprendida, conducta fortalecida, conducta reforzada. Vamos a suponer que un día llegaste, metiste el dinero, tuviste 2 conductas. Meter el dinero, presionar la selección que quieres. No te salió soda. ¿Qué hace una persona? Pónganse a pensar, ¿qué han hecho ustedes en esos casos? Empiezas a golpear el botón. No sale nada. Empiezas a mover la máquina, no sale nada. Empiezas a patear la máquina, no sale nada. Hay personas que hasta empiezan a insultar a la máquina y otra persona ve a esa persona y dice, esa persona se volvió loca, está hablándole a una máquina. Tu conducta en ese proceso de extinción, porque eso es un proceso de extinción, la máquina no te reforzó después de tú hacer esos 2 pasos que ya hiciste. Tu conducta se va a intensificar. Se va a intensificar. Y después de 20 minutos que llevas golpeando, insultando la máquina, llorando, hasta llamaste al número y te dejaron esperando 20 minutos y colgaste, la próxima vez que tú pasas por esa máquina de refresco ya no metes dinero, ni tratas de comprar nada, hubo un proceso de extinción. Entonces, en esta comparación, los procesos de extinción son difíciles porque la conducta antes de que mejore, María Elena, va a empeorar. Y eso lo sabemos nosotros. Y en una gráfica, porque recuerdan que nosotros utilizamos una ciencia, somos clínicos, utilizamos datos porque los datos nos indican la dirección que debemos de tomar, no nuestras opiniones ni percepciones. En una gráfica de extinción, vamos a ver cómo se hace una montaña. Porque la conducta antes de que mejore, empeora, pero luego viene la caída. Sí. Justamente los ejemplos que siempre hemos hablado, que te escribían a ti y que me han escrito a mí, yo no soy perro. No, yo no necesito agua porque yo no soy perro. Mi hijo es hiperléxico, leía en voz alta desde los 2 años, pero no hablaba nada en lo absoluto, pero nada, nada, no había forma. Pero tú le dabas un papel y que lo leyera y lo leía perfecto, sin hablar. La primera palabra que nosotros logramos sacarle fue galleta. ¿Cómo? Con galletas. Él no era perro, pero fue su primera palabra, porque le encantan las galletas Oreo, muere por las galletas Oreo. Entonces se empezó primero la parte bimodal de decir galleta, y después que él empezó a hacer galletas, empezó a hacer un ruido hasta que algún día nos dijo galleta. Y fuimos las personas más felices del mundo y él también porque se comió como 18 galletas Oreo ese día, ¿no? Y no fue por perro, porque esa fue su forma de motivacional
para sacar, cuando él se dio cuenta de que diciendo esa palabra iba a tener la magia de que le dieran galleta inmediatamente, él ya, desde ese día, cada vez que quiere galleta, dice galleta y listo. Y solucionado el problema. Entonces pasamos con otro tipo de reforzadores y demás y ya cambiamos, en vez de darle galletas para que lograra algo, se fue cambiando a la parte intrínseca de decir, ah, muy bien, lo hiciste, eres Big Boy y todo esto. Pero eso es algo que también hay que explicar, que eso lo hace ABA y lo hace el psicólogo de la esquina y lo hace el terapeuta ocupacional a 3 cuadras de acá. Cuando tú quieres lograr que haga un niño, tú no le dices, tú puedes o te quedas callado, tienes que darle algo que lo motive, que lo motive. Bueno, O es una galleta o es, no sé. Bueno, te voy a hacer un ejemplo para que tengamos más perspectiva de lo que estamos hablando. Número uno, cuando alguien te dice, porque a mí me han hecho ese comentario, yo no soy tu perro, hay una mala información, porque cuando se refieren de yo no soy tu perro, están hablando del condicionamiento clásico de Iván Pavlov. Pavlov no era psiquiatra ni era psicólogo, él estudiaba, era físico, biólogo y médico y estaba estudiando los procesos gastrointestinales en los animales, porque en la época de él no se estudiaban con personas, sino con animales, para entender más o menos, porque el sistema digestivo de un animal era muy similar al de nosotros también. Entonces, por eso el hombre ha estudiado a través de los animales, hemos descubierto muchísimas cosas que nos han beneficiado hoy en día. Y él descubrió cómo de repente él le presentaba comida porque estaban midiendo la salivación de los perros, él presentó comida utilizando la bata blanca y luego como él vio que un día la bata blanca estaba puesta en un gancho y él vio que los perros vieron la bata blanca y empezaron a salivar y eso le causó a él curiosidad y quiso replicar ese procedimiento presentando ahora la comida con la campana. La campana era un estímulo neutral, no causaba la salivación. Al presentarla varias veces, la campana se asoció con la comida y un día, al presentarse la campana sin comida, el perro salivó. Eso es un procedimiento de condicionamiento clásico que fue el aporte de un médico que fue Iván Pavlov y benefició muchísimo a la psiquiatría y a la psicología, a la educación y a todas las demás áreas médicas que hemos trabajado. ¿Ok? ABA, que viene de la ciencia del análisis de la conducta experimental, nació de la psicología y la psiquiatría. O sea, es una ramificación. Tú no puedes separar las cosas y la historia es la misma. En todo el concepto de la psiquiatría, la historia es la misma. Entonces hay que tener claro, todos somos condicionados. ¿Qué significa la palabra condicionamiento? Aprender. Una conducta condicionada es una conducta aprendida. Les voy a dar un ejemplo. Hay conductas respondientes que son conductas no aprendidas y conductas condicionadas. El bebé, no sé si han visto videos de lactancia, cuando el bebé lo sacan del vientre de la madre y lo colocan en la barriga de la mamá, en la pancita de mamá, el bebé con los ojos cerrados sube y se engancha en el seno de mamá y toma leche. ¿Okay? Eso no es una conducta aprendida. Eso es una conducta, es parte de un reflejo de supervivencia, de sobrevivencia, y en la ciencia se conoce como conducta responsiva. Bebé llegar al seno de mamá, solo fue el olor de la leche del seno de mamá. El bebé pudo llegar al seno de la mamá a través del olor de la leche. ¿Y cuál era la motivación? Porque todo organismo que tiene conducta tiene una motivación. La motivación es el hambre que tenía. ¿Ok? Entonces, ahí estamos viendo una conducta respondiente. Ahora, cuando vemos un niño grande que le dice a mamá, mamá, tengo hambre, hazme un sándwich, eso es una conducta condicionada, es una conducta aprendida, porque el niño aprendió a hacer esa conducta. Entonces hay que tener los términos claros. Conductual. Todo el mundo dice, es que es conductual. Yo veo que todas las terapias son conductuales, pero ¿a qué se refiere una terapia conductual? Bueno, hay que primero, cuando una persona me hace esa pregunta, yo le pregunto, dime tú, define tú lo que quieres decir con conductual. Porque para mí, que yo estudié la ciencia, conductual quiere decir que estudiamos la conducta, y es cierto. Nosotros estudiamos la conducta, que es el resultado de la interacción del organismo con
el entorno. Ahora, creo que ahí tendríamos que nuevamente evaluar qué es lo que la persona entiende como conductual. Hay muchas personas que cuando le he preguntado, me he dado cuenta que lo que ellos quieren referirse es que es experimental, que estamos experimentando con las personas. Entonces ahí viene el entrenamiento de explicar la diferencia, primero, ¿qué significa experimento? ¿Okay? Que es investigación, para que lo tengan claro. Y segundo, ¿qué quiere decir conductual? ¿Qué quiere decir conducta? ¿Y qué hace una persona que estudia la ciencia ABA? Nuevamente, nosotros no manipulamos las conductas, eso es imposible de hacer. Nosotros manipulamos los estímulos y los estímulos están en el entorno. Entonces, el entorno, las condiciones del entorno son los que nosotros manipulamos. Sí, yo lo que creo que la gente cuando dice que es conductual es el, la imagen o el mito de que, o no el mito, ha ocurrido, pero no ha ocurrido en muchos sitios. Mira, te quedas sentado y lo obligan a sentarse. Yo creo que es esa parte, Y pero ahí como, viene, y ahí viene Marilena nuevamente implementación, separar la ciencia de la implementación. Porque lo que yo he estudiado y la forma que nosotros la hemos aplicado toda la vida a través de los supervisores, los mentores que yo tuve, la forma como yo entreno a mis asistentes de terapia, es que la ciencia ABA es una ciencia basada en la motivación. En el momento que tú sientas que estás utilizando la fuerza, yo le digo a ellos, la fuerza bruta, no estás haciendo ABA. No estás no, haciendo ABA, porque en ABA lo primero que nosotros hacemos, recuerda que los niños que trabajamos tienen diferentes grados de autismo y hay niños que están en grado 3, sus conductas están altísimas y son fuertes, tienen una magnitud alta. Entonces, lo primero que nosotros hacemos antes de sentarnos a hacer cualquier cosa de terapia, nosotros identificamos la motivación del niño haciendo evaluaciones de preferencias. Y cuando vemos que después de identificar esa preferencia, vemos que después de 2 minutos o una hora, porque cada niño tiene un punto de saciedad diferente, cuando vemos que hay una caída en la respuesta del niño, porque recuerda que todo eso nos lo indica los datos, no mi opinión ni mi percepción, cuando vemos la caída de datos de la conducta, hoy mira, él me estaba siguiendo instrucciones, de 10 instrucciones me seguía 9 y ahora de repente de 10 instrucciones me sigue 3. ¿Qué está pasando aquí? Aquí inmediatamente, nuevamente, tienes que identificar la motivación. ¿Qué quiere el niño en este momento? Hacemos evaluación de preferencia. No decimos, el niño está aburrido, está cansado, tiene hambre, porque todo eso es subjetivo, es opinión. Y no claro, llegamos a la luna con opiniones, recuerden eso. no, totalmente. Otra pregunta. ¿Por qué existen hoy terapeutas ABA o que se hacen llamar terapeutas ABA que dicen que la integración sensorial no es una práctica basada en evidencia y no envían a los niños a un terapeuta ocupacional cuando Ok. tienen un problema de percepción sensorial? Bueno, cuando tú me hiciste esa pregunta, yo me quedé anonadada porque nunca había escuchado algo semejante. Además que eso viola 3 códigos de ética que todo analista certificado tiene. Yo aquí en Estados Unidos, que ha sido el lugar donde estudié y he trabajado, nosotros trabajamos de manera holística. Nosotros trabajamos en conjuntos de diferentes disciplinas de terapia y cada quien en lo que sabe, pero nos ayudamos y nos apoyamos. Entonces, eso, la verdad, eso es una mala práctica, te lo voy a decir, y viola 3 códigos de ética que lo traduje en el español para tenerlos listos. Este es nuestro código de ética. Quiero enseñarles rápidamente que Sí, me vas recuerden a hablar después de eso. Sí, que toda ciencia, todo lo que es de ciencia y todos los profesionales certificados en alguna profesión, todo es muy transparente. Entonces esto lo pueden conseguir en la internet. La página de la barra de certificación es bacb.com y ahí ustedes pueden ir y accesar el código de ética. Y es más, todos los padres azules los invito a que cualquier profesional que está utilizando una ciencia ABA, ustedes vayan y busquen el código de ética para que si alguna vez tengan una situación donde haya una violación, ustedes puedan confrontar de manera objetiva y maduramente a la persona a través del código de ética. Este es nuestro código de ética y una persona, un analista de conducta certificado que te diga no lleves a tu hijo a otra terapia, está violando el código, ya te voy a decir. 2.10, colaboración con colegas.
2.12, consideración de las necesidades médicas. 3.06, consultar con otros proveedores. ¿Por qué? Los analistas de comportamiento colaboran con colegas de su propia y otras profesiones en el mejor interés de los clientes y partes interesadas. Los analistas de comportamiento se aseguran en la medida de sus posibilidades de que las necesidades médicas se evalúen y abordan si hay alguna probabilidad razonable de que una conducta referida esté influenciada por variables médicas, sensoriales o biológicas. Y los analistas de comportamiento organizan consultas apropiadas y referencias a otros proveedores en el mejor interés de sus clientes. Entonces, un analista de conducta que te diga no lleves a tu hijo a cierta terapia porque no le va a funcionar, está violando su código de ética. Es una persona que no tiene ética. Saco a mi hijo rápidamente. Entonces, ¿por qué surge el código de ética? Bueno, Surge por todas las barbaridades que sí hubo en el pasado. claro, porque en todas profesiones, recuerda que en todas profesiones no existían códigos de ética. El hombre siempre, gracias, o sea, si no, vamos, no seamos pesimistas, y aquí estoy dando mi opinión, no seamos pesimistas. El hombre siempre ha tenido la intención de mejorarse, ¿cierto? Porque si pensamos que no nos estamos mejorando, ¿qué vida tan caótica vamos a vivir? Entonces, en todas las profesiones, todo profesional de años atrás empezó a hacer algo tratando de descubrir cómo nosotros como seres humanos podríamos tener mejor calidad de vida. Entonces, cuando hablamos de la psiquiatría y la psicología, que es el padre de la ciencia que hoy en día utilizamos, no habían códigos de ética, en ninguna profesión habían códigos de ética. Eventualmente en los años 1900 empezaron a ver, porque ya habían reportes de personas que habían pasado por procesos, ¿verdad? Y nos estaban comunicando algo y empezaron a ver los códigos de ética. El código de ética es la referencia para nosotros como profesionales de cómo nos debemos de comportar, cuál es la conducta profesional y ética de un profesional, de un especialista. ¿Para qué? Para cuidar la integridad, la dignidad de el cliente, de la persona que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque hay 5 pilares importantes en nuestro código de ética. El número 1 y el más importante, no hacer daño. La ciencia es poderosa. Tienes que saberla utilizar. Y saber utilizarla quiere decir que la estás utilizando para el beneficio de ese niño, no de la sociedad, no de sus padres, no de sus maestras. ¿Ok? El beneficio del niño. Confidencialidad, integridad, límites profesionales. Yo no puedo recibir un café en la casa donde voy, por ejemplo. No puedo recibir regalos, por ejemplo. Y la conducta profesional, que la conducta profesional, la guía la tenemos a través del código de ética. Entonces esto es bien importante. Yo pienso, y nuevamente aquí estoy dando opinión, en las conversaciones que he tenido con otros terapeutas en otros países fuera de aquí de Estados Unidos, y veo la diferencia. En Estados Unidos, las terapias son costeadas por los seguros privados o públicos, ¿okay? Porque hay una necesidad clínica. Si se comprueba la necesidad clínica, el doctor especialista que diagnostica el autismo te hace un referido, una prescripción médica a las terapias. Entonces, eso lo costea los seguros. En otros países yo lo que he escuchado es que no lo costean los seguros, y esto es opinión, aquí sí estoy hablando de mi opinión. En Latinoamérica. Exacto, entonces ¿qué ocurre? Que el terapeuta no solamente tiene el rol de terapeuta, sino también de vendedor. Y por eso estamos lamentablemente pues limitando a los padres con información falsa, es falsa, porque si yo nada más estudié conducta, ¿cómo yo voy a hablar algo acerca de las terapias sensoriales? Yo no estudié terapia sensorial, entonces lo que yo te diga no va a ser evidencia científica, va a ser opinión. Y usted quiere ir al doctor para que el doctor le dé una opinión, o que utilice la ciencia que estudió para que te dé un diagnóstico. Entonces hay que poner las cosas en contexto. Sí, yo más que recomendarle a las personas que nos están escuchando que se lean el código de ética de ABA y Pam Pum Paz, porque además es bastante denso, porque lo leí, me lo leí, o sea, yo me he echado una estudiada de ABA desde hace 2 semanas, que soy prácticamente ahorita una terapeuta ABA,
pero es seguir tres principios básicos con los niños, y esto es sentido común, que es, nuestros niños son transparentes, si no quieren ir a la terapia es porque el terapeuta está abusando de y respetándolos a ellos. Entonces, tienes que estar pendiente. No es lo mismo que el niño una vez no quiera ir, a que reiteradamente no quiera ir, porque a veces a mí que me gusta mucho ir a caminar, porque me encanta salir al parque a pasear con mi hijo, me fascina porque yo siempre lo he hecho, antes cuando no tenía hijos también salía a caminar, me gusta ver los árboles y todo esto, pero hay días que tengo pereza y no quiero ir, eso no quiere decir que no me guste ir a caminar. Entonces, hay días que nuestros hijos no quieren ir porque están cansados, tienen fiebre, no durmieron bien. Entonces, por eso no, cuando ves un conjunto, ya, una forma, porque la conducta es una forma de expresión y no quiere ir al terapeuta, es que ese no es el terapeuta para tu hijo. Llámese ABA, TeraSuite, Denver, Tech, RDI, ese terapeuta no es el terapeuta de tu hijo, pero no porque está aplicando mal la terapia, es porque esa persona no está siendo respetuoso con tu hijo. Eso. Correcto. Dos, que haya avances. Yo vi a un niño que iba a un terapeuta ocupacional que gozaba, pero que era la terapia la mejor del mundo, disfrutaba un montón, pero yo veía que no había objetivos, no avanzaba ni nada. Claro, iba a un parque de diversiones, que ese niño no se iba a pelar y a ese terapeuta, pero no había avances. Y eso tiene que ver la mamá, ajá, ¿cuáles son los objetivos? ¿Está avanzando? ¿No está avanzando? Entonces, antes de cambiar, si el niño está conectado con el terapeuta y el terapeuta es respetuoso, verifica los objetivos, a ver si son los objetivos correctos o estás trabajando en objetivos incorrectos. Y tres, el objetivo mío como mamá, y se lo digo a todo el mundo, es que mi hijo sea la mejor versión de sí mismo. Yo no lo quiero hacer menos autista, yo no quiero que él deje de autistear, yo quiero que él tenga las habilidades que él pueda tener, no las que yo quiera que él tenga, sino las que él pueda hacer, para que cuando yo no esté, él pueda ser lo más independiente posible. Y entonces, por medio de sus intereses restringidos y sus habilidades, estamos jalando nuevas habilidades. Y eso es lo que le digo a la gente. Que ahorita, después de ver este live, salga corriendo a buscar un terapeuta ABA, no es el objetivo. El objetivo es que en este momento, cuando vengan y estén buscando, le acaban de dar un diagnóstico a su hijo y tenga a un terapeuta ABA al lado, pues coge la opción. Si la opción te queda al lado de tu casa y tiene un precio accesible, coge la opción. No le tengas miedo, porque hay un mito demasiado grande en esto. Y siempre hay que tener en vista esos tres fundamentos, sea ABA o sea cualquier otro tipo de terapia. Ya está, no hay que irse porque, total, para mí, María Elena, como mamá, no como terapeuta, a mí ABA es una marca. Floor Time es otra marca. Teach es otra marca. O sea, para mí son marcas que tienen estilos distintos de cómo eh, sacar esas habilidades, pero son estilos de marcas de alguien que se puso a escribir un montón de procedimientos que ven lo más viable y han dado resultados maravillosos. Y si un terapeuta tiene ese manual para hacer Teach Floor Time, ABA o lo que sea, y tiene paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, y quiere ir por todos los pasos con tu hijo, no es el terapeuta de tu hijo. Porque probablemente un niño empiece por el paso 1, después el 54, después el paso 38 y el paso lo que sea, porque todos son individuales. Y lo que hay que hacer es ver cómo se hace para modificar esa conducta inapropiada. Llegamos a la misma palabra conductual, sea cual sea la terapia. Bueno, yo creo, no sé si todavía tenemos 10 minutos, vamos a revisar a ver Sí. preguntas. Bueno, mientras tú revisas, quiero hacer una aclaratoria bien importante para los papás que tienen niños con diagnóstico. En el caso de las terapias ABA, que es lo que me desempeño, es importante de que nosotros, el terapeuta ABA, no va a utilizar nada ni va a empezar la intervención si no ha hablado con los padres, ha presentado el plan de trabajo y los padres han aceptado ese plan de trabajo. Porque para nosotros aquí en Estados Unidos, para yo poder implementar la ciencia en terapia, tiene que haber un consentimiento legal firmado. Es decir, yo hice la evaluación,
yo hice el plan de conducta, se lo presento a los padres, se lo explico en un lenguaje que lo puedan entender, vamos paso a paso lo que vamos a hacer y ellos firman aceptando que están dando el permiso como persona legal en la custodia de su hijo en que nosotros hagamos esa intervención. Entonces, y todo lo que hacemos en las terapias ABA o en las terapias utilizando la ciencia es ya con el consentimiento legal, o sea, hemos comunicado todo. Si tu terapeuta hace algo que no estaba en ese plan, está violando su código de ética y está haciendo una mala práctica. No consigo preguntas. No hay preguntas en específico, sino interesantes. Entendí el ejemplo, me encanta cómo lo están explicando. Mi hijo hizo extinción de conducta, alguno de estos empeoró. No hay preguntas, todos somos motivados con reforzadores, sí. Mi hijo tiene terapia y ha sido maravilloso. Es que eso es otra cosa. Yo trabajé en una empresa de servicios desarrollando un grupo de servicios, ¿no? Y yo nada más recibí en esos 2 años solamente una llamada de un cliente que estaba fascinado y llamó para decirle, es que me parece una maravilla, ustedes son una maravilla. Y recibí muchas llamadas quejándose, no porque el servicio era malo, sino porque la gente se queja de lo malo, no de lo bueno. De lo bueno va feliz y tú lo ves con una sonrisa y demás, pero nadie se ha puesto a escribirle hoy, nadie, déjame escribir una carta a mi terapeuta para decirle que es una maravilla. Nadie, no, déjame escribirlo en internet, déjame ponerlo en Facebook. Oye, yo recibo terapia de Isabel, le voy a decir que es la última Coca-Cola de los Estados Unidos. Nadie lo va a hacer, pero si Isabel se equivoca, ahí sí que va a escribir en Facebook, Twitter y todo esto. Entonces nosotros lo normal es que conozcamos las cosas malas de algo, de cualquier cosa, de cualquier marca, o sea, nadie va a escribir que come muy rico en KFC pollo frito, sino si conseguiste un pelo en el pollo, es que se lo va a escribir. Bueno, te Entonces, voy a contar, y puede ser el por qué, María Elena, por ejemplo, en nuestro código de ética, nosotros en el centro de terapia donde trabajamos, los papás siempre nos mandan sus comentarios, pero nosotros no podemos publicarlo porque tenemos un código de ética que nos dice que no podemos publicar nada de comentarios, sean positivos o negativos, de clientes que tenemos hoy en día, porque ahí puede haber una manipulación de información. Entonces, después de que yo dejo de trabajar con un niño, por ejemplo, yo he querido entrevistar a muchas de las mamás de mis niños actuales, pero no puedo hacerlo porque violo mi código de ética. Sin embargo, tengo clientes adultos ya que han tenido ya 5 años desde que se les dio de alta y a ellos sí los puedo entrevistar porque ya no tenemos una relación de terapeuta y cliente, ya él es una persona independiente y puedo entrevistarlo. Entonces, ahí no va a haber una influencia porque recuérdate que como terapeuta, si los padres ven que sus hijos están avanzando, ellos tienen yo soy de alguna manera un estímulo preferencial y ahí hay una influencia porque cuando tú prefieres algo, lo que tú prefieres siempre lo vas a ver más grande y mucho mejor. Entonces, para evitar eso, recuerda que la ciencia es muy objetiva, tenemos ese código de ética y puede ser esa la razón. Pero te voy a decir cuál es el reforzador más grande de nosotros, porque en la terapia ABA tenemos esto como meta. La meta de nosotros es quedarnos sin trabajo. ¿Qué quiere decir eso? La meta de nosotros no es acompañar al niño de 18 años. ¿Ok? Hay niños que sí hay que acompañar a los 18 años, pero la meta de nosotros es que nuestras terapias sean tan efectivas que en pocos meses o años no las necesiten más. Y ese es el mejor reforzador que yo y todas las personas que trabajo tenemos como terapeuta. Ahí vemos el efecto de la eficacia de la implementación de la ciencia. Cuando a alguien le podemos dar de alta es una gran satisfacción para nosotros. ay, qué lindo, me encanta, sí, definitivamente yo creo que es el sueño de toda mamá azul. Pero bueno, hay gente que pregunta cómo hace para obtener terapeutas ABA, pues pon terapias ABA y el nombre de tu ciudad en San Google y seguro que vas a conseguir O allí. una fuente más veraz, Perdón. BACB.com, disculpa que se ve si quieres ponerlo en la publicación, BACB.com, hay una opción que dice encontrar certificado y ahí tú vas a colocar, BACB.com. BACB.com, ahí tú vas a colocar tu país,
el nivel de certificación que estás buscando y te va a aparecer las personas certificadas en el mundo entero y en tu país. Y una persona certificada es una persona que no solamente tiene el concepto teórico de la ciencia, sino que pasa un proceso de certificación donde tiene la competencia de hacer y utilizar la ciencia ABA. Pero como somos humanos, recuerden, no porque yo tengo este certificado quiere decir que soy fabulosa, yo soy humana también y nuestras conductas también pueden alterar la forma que implemento la ciencia, ¿cierto? Entonces tenemos que estar conscientes y ustedes como padres buscar la ayuda necesaria, no basada en opinión. Es bien importante que se eduquen y ustedes decidan qué le corresponde mejor a su hijo. Si hay una conducta que está limitando a su hijo lleva 3 años en terapia de habla y todavía no habla, y es porque cada vez que llega ya de la media hora pasa 20 minutos golpeando a la terapeuta o llorando, ahí hay una necesidad conductual. Porque la conducta que limita a tu hijo es una necesidad conductual de terapia a través de la ciencia ABA. ¿Okay? Sí, totalmente, estoy contigo totalmente. Bueno, gracias Isabel, me encantó la conversación, espero que esto sume a las personas. Yo creo que el objetivo nuestro, el objetivo mío y de muchas mamás que estamos aquí es justamente multiplicar acciones y oportunidades, sobre todo porque yo vivo en un país en donde todo es público y tengo muy buenos apoyos y yo lo que trato es comunicar y enseñar a las personas, porque hay países que no tienen ningún apoyo. Entonces, ¿cómo hacer para que todo esto puede llegar a países que no tengan apoyo y las mamás puedan conseguir la mejor opinión, las mejores alternativas? Entonces, yo quiero multiplicar y no quiero restar ni dividir. Por eso me molesta cuando yo veo a alguien restando y dividiendo. No, porque no piensas que estás en España o no piensas que estás en Estados Unidos, no. Cuando nosotros hablamos aquí, hablamos al planeta Tierra, hablamos a todo el mundo que habla español y yo no sé en dónde está y no sé cuáles son los apoyos que tiene esa persona en su país. Entonces, la idea es sumar y que la gente pueda obtener los mejores resultados y buscar la mejor ayuda para sus hijos. Bueno, muchas gracias. Ahorita yo voy a dejar esto colgado y después pongo el nombre otra vez de la página del código de ética y todo esto. Y cualquier cosa me corrige, me lo corrige. María Elena, edítalo. Y yo lo Perfecto, edito inmediatamente. Bueno, perfecto. muchas gracias, pues nos estamos viendo, nos estamos hablando y me encantó hablar contigo. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, feliz de aportar el granito de arena. Gracias, Marilena. Muchos Bueno, suerte para todos y me pueden seguir en Hablemos Piso Bajo ABA para que sigan aprendiendo acerca de la ciencia ABA de manera neutral y objetiva. muchas gracias. Vale, chao. Gracias. Ujú.